Buenas, buenas a todos los que se van sumando a este espacio que compartimos todos los sábados a las 19 horas. Acá estamos siempre pensando la escuela, pensando posibilidades de romper algunas reglas, algunas barreras para comenzar a crear. Como siempre decimos, una escuela más justa, una escuela para todos, una escuela que piense criterios constantemente, que busque modos de caminar y de involucrarse en las realidades, las vidas de los pibes. Y bueno, hoy tengo la alegría, y ustedes también me imagino, de recibir a Silvana Corso, que claramente, si hablamos de involucrarse en la vida de los pibes, creo que es la indicada totalmente para compartir ideas, para escuchar su experiencia, su capacitación, y bueno, compartir este camino. Así que voy a hacer ingresar a Silvana. Hola Silvana, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? qué placer compartir este espacio. Te agradezco muchísimo bueno, que estés acá disponible para pensar juntos, para compartir ideas, bueno, para contar un poco la experiencia, la reflexión con todos los docentes y familias, bueno, que vienen acompañando estas charlas, estas conversaciones. No, por favor, es un gusto. Siempre que me inviten a hablar de lo que hago, de lo que pensamos y en definitiva cómo podemos hacer algo mejor para los pibes, uno está a disposición. Me alegra muchísimo. Bueno, el título de la charla, La diversidad como potencia educativa, es algo que se me ocurrió en función bueno, esta mirada de la diversidad. Las aulas heterogéneas siempre existieron, no estamos hablando de algo nuevo, sino del valor del espacio diverso desde lo pedagógico, ¿no? Por decirlo de alguna manera, una escuela que es inclusiva, que como te he escuchado también mencionar en otras charlas, no deberíamos estar hablando de escuelas inclusivas porque todas deberían serlo de alguna manera, pero una escuela que quiere ser inclusiva o que quiere empezar a caminar sobre estas ideas y todo esto que vos de alguna manera estás generando en otros, que está buenísimo, nos invita a pensar ese espacio como crecimiento social, ¿no? Como crecimiento de todos. A veces cuando pensamos una escuela inclusiva pensamos en ciertos estudiantes y en realidad me parece que justamente la palabra lo que invita es a pensar el contexto completo, ¿no es cierto? Sí, a mí me pareció interesante cuando vi el título que elegiste en función de, siempre hay como un imaginario, ¿no? Social, que si trabajas en inclusión, no es la escuela en la que puedas estar involucrado no debe ser una escuela de calidad, ¿no? Todo se mide en términos de calidad educativa en torno a resultados, estadísticas y claro, si trabajas en inclusión no es resultadista, se evalúan procesos, es otra cosa y no pueden ver el potencial que tiene la escuela en todos los sentidos, ¿no? Y, y lo transformadora que es fundamentalmente lo transformadora de la sociedad. Y entonces me gustó porque justamente nosotros hablamos de poner en valor la diferencia, que no es habitual, muchas veces hay esa idea de, bueno, como que le voy a hacer un bien porque le abrí las puertas, y todo lo contrario, es recíproco, ¿no? Es mutuo, nos beneficiamos todos dentro de la escuela. Seguro, de todos modos las realidades bueno, que podemos observar, en tu caso son muchísimas, yo lo que voy observando también en mi cole es que muchas escuelas lo que expresan es la escuela nos terminó eligiendo, ¿no? Porque es tantas las puertas que van golpeando, lamentablemente, ¿no? Hay que decirlo, que son muchas las puertas que golpean para poder ingresar a una escuela que simplemente los contenga, los reciba, y digo que me parece que no se trata solo de una admisión, ¿no? Se trata de pensar un contexto para esa familia, para ese chico, para esa realidad. Me imagino Mira, que yo antes, mira, fui pasando como por distintos procesos en esto y afianzando el discurso y cambiando también algunas cuestiones de mi mirada en relación a que yo siempre le decía a las familias
que no había que entrar por la ventana a la escuela, ¿no? Cuando la escuela ya te resistía, está bien pelear por los derechos, decía, pero termina entrando por la ventana o a las patadas y la escuela se va a encargar igual de expulsarte, porque el malestar va a estar ahí y va a hacer todo para, consciente o inconscientemente, ¿no? Consciente o inconscientemente para demostrarte que, bueno, no es el lugar para tu hijo, para tu hija. Y entonces siempre pienso en esto, que tal vez la escuela que te abre las puertas realmente, aunque hayas caminado mucho, esa escuela está eligiendo a tu hijo y con lo cual ahí ya tenés por lo menos un camino allanado. Hoy estoy en dudas en esto, es verdad, porque es el recorrido que hacen todas las familias, lo hice yo, y yo no te puedo explicar la cantidad, y mi recorrido terminó en el jardín porque mi hija muere tempranamente y además se complica para el momento de pensar una primaria, ya mi hija estaba en internaciones. Pero solo el jardín, que vos decís, el jardín no debería ni siquiera plantearse si puede un niño o no puede estar dentro de la escuela, ¿me entendés? Es el nivel que no debería de tener ningún tipo de cuestionamiento. Y recorrí tanto que el día que me abrieron las puertas, yo entré en dudas. Es más, yo me acuerdo que le decía a la directora, pero vos estás viendo porque es para ella, ¿no? No es para otro chico. Estoy con mi hija acá y es para ella y no lo podía creer y de ahí empecé a pensar eso, que tenía que ser la escuela la que te eligiera. Pero no, hoy ya no sé qué decirte. Si te digo la verdad, yo creo que si no se pelea, no va a haber cambio, hay mucho terreno ganado y fue gracias a las familias. Me parece que las organizaciones de padres han militado de una manera, se han involucrado en esto, que son transformadoras del sistema educativo, ¿no? Y, y tal vez yo cuando decía esto, lo decía desde el lugar en que, no sé si en la época que fue mi recorrido como mamá, hubiera tenido las fuerzas que veo que tienen los padres hoy para continuar su vida, más involucrarse como grupo en esta militancia. Yo creo, a mí no me daban las fuerzas para todo, ¿no? Mi lucha empieza, o sea, se centró en eso y bueno, después sostenerla con vida y después como rendir un homenaje. Pero hoy me parece que es ley y que no debería ser así, que las escuelas tienen que elegir a todos, ¿no? Y a la hora de elegir, por ahí en realidad tiene que ver con alojar a todos, ¿no? Que estén dentro de la escuela y como dices, Clear, no de cualquier forma, no de cualquier modo, sino estar dentro de la escuela y estar dentro de la escuela aprendiendo. Y es una obligación de la escuela y es un derecho de los chicos. Sí, hay una visión muy interesante, ¿no? Que es una escuela que es inclusiva, que plantea estos movimientos, es una escuela de pensamiento constante, ¿no? Y eso me parece que lo pone en una posición de adaptarse constantemente a estar aprendiendo todos los días algo. Me imagino que es una realidad distinta a la escuela que, digamos, que no quiere dar este paso. Me parece que, que es revolucionar de alguna manera el hecho de estar pensando que constantemente nos convoca a seguir capacitándonos, ¿no? Como que si podemos abrir una escuela así, pero también con la conciencia de que requiere de estudiar, de compartir, de estar atento, de tener percepción, sensibilidad. Einstein habla de la inclusión como un proceso de análisis sistemático, y es así porque la realidad es que cada chico es un mundo y lo que te resulta con uno no te resulta con el otro, y eso fue a veces siempre en la escuela, ¿no? Nada más que la escuela lo ignoró, vos mismo dijiste, el tema de la heterogeneidad no es de ahora, fue siempre. Sin embargo, hay algo que no ha interpelado de la escuela, ¿no? Porque la escuela se puso en ese posicionamiento de entras y encajás, y si no encajás te quedás afuera. Acá estamos hablando de una escuela que está todo el tiempo acomodándose para dar respuesta. Es inevitable que estés todo el tiempo problematizando la escuela, ¿no? Como revisitando la escuela, pero e interpelándote en tus prácticas, porque nada, es una constante el cambio de los chicos en el mismo día, ¿no? Y un año es maravilloso y al año siguiente es como volver a pasar, a empezar y voy a decir, ¿qué pasó? Es tierra arrasada. Y bueno, nada, la vida pasa y hay que volver a empezar. Yo pensaba, ¿no? Digo, si volvemos este año, vaya a saber qué va a pasar, ¿no?
un montón de cosas que habíamos logrado. Hay que olvídate porque los chicos van a venir con una ansiedad, ¿no? Con una ansiedad de todo, más todas las limitaciones que te ofrece la pandemia, que va a ser un hervidero la escuela. Me imagino levantándola de vuelta ladrillo a ladrillo, ¿no? Metafóricamente. Sí, Digo, así sí, como tuve que levantar la escuela virtual, que fue todo un desafío, hacer inclusión en la virtualidad en contexto de pobreza. Es como un chino fue para, ¿no? Bueno, lo mismo va a ser en la presencialidad. Imagínate la ansiedad que tienen un montón de chicos, la ansiedad de un montón de chicos y la pasividad de otros, porque hay chicos que por ahí hasta encontraron como un lugar de, así me siento cómodo, lo hago con mis claro. tiempos, cuando quiero apago la cámara, en la escuela no puedo, viste, te bajo la cabeza, me tapo con la capucha, acá te Claro. pago, te pongo en silencio, chau, atrás, y todo eso hay que, hay que rearmarlo, imagínate, es así la escuela, es todo el tiempo repensarla. Sí, pienso en dos cosas, ¿no? Interesantes. Una, que es, que me parece que es un mensaje también muy bueno para todos los docentes, es la grandeza de asumir también los fracasos en el camino que uno está en búsqueda, ¿no? Como esta idea de que vos planteás mucho y que me parece súper interesante, que es estamos aprendiendo todos los días, ¿no? Y aprendemos además de que nos capacitamos, porque es un trabajo que requiere de mucha responsabilidad. Eso no quita que fracasemos y que nos angustiemos y volvamos a intentar, ¿no? Que no venimos a vender una escuela que es así y es de determinada manera y andale con esto para adelante que te va a funcionar con todos, ¿no? Me parece que es algo que Sí. se puede perder en el camino o que puede generar esto de, uy, yo intenté y esto no me funcionó o no sucedió de tal manera de la que yo esperaba, ¿no? Porque hay veces que tiene que ver uno con los pensamientos de uno y con los límites que uno tiene, ¿no? Es que incluso cuando se instala esto como socialmente o el reconocimiento de la escuela que dirijo, pasa que los padres vienen con expectativas de, bueno, en todos lados nos golpean, ¿no? En todos lados la pasamos mal, este no es el lugar para pasarla mal. Y, no, y te juro que hay como una constante nuestra de tratar de que ese sea un lugar donde las familias puedan descansar de toda esa lucha, ¿no? No ofrecernos como otra barrera en toda su vida. Pero claro, al principio a veces las cosas no son exitosas y yo sentía mucha presión porque las familias venían con esas expectativas. Aprendí a relajarme y a decirle, mira, somos seres humanos, nos vamos a equivocar 1500 veces, tenés un proyecto armado y de golpe nada, profesores que tenían la mayor carga horaria dentro de la escuela, se te enferman. El año pasado, 3, pero con cargas de 45 horas dentro de la escuela, 3 juntos al mismo tiempo. Materias claves como matemática, biología, imagínate, es, Sí, de golpe 45 horas de cada uno a dividirse en un montón de profes que entraban. No podés conocer que por ahí te viene gente con mucho potencial, pero también te viene gente que no sabe de lo que estás, digamos, lo que se está haciendo, y bueno, hay que empezar a formarlo, y en ese ida y vuelta se cometen errores, y hay que pedir paciencia, hay que tener esa capacidad de diálogo. Ahora me relajé, pero te puedo asegurar que al principio me generaba mucha presión. Ahora estoy como mucho más relajada, yo nada, aprendí a pedir disculpas también, a reconocer, poner la cara, y acá estamos, y estamos aprendiendo. Soy muy agradecida de lo que se aprende con las familias cuando se terminan los años, cuando los chicos egresan en el acto de fin de año. Suelo reconocer a cada familia cuando tuve algún proceso así, la paciencia y lo que me aportó como persona y lo que le aportó a la escuela, ¿no? Como institución. La presencia de su hijo y la presencia de la familia también. una escuela que está buscando, ¿no? Es una escuela que también se equivoca y que en esos errores va modificando sus pensamientos o no, va probando, ¿no? Como que está claro que no hay una cuestión de que todo sale de determinada manera. Ahora pienso en la realidad que vos afrontás, en una escuela que empezás como docente, muchísimos años, y una escuela secundaria, ¿no? Me imagino que hay otra dificultad acá diferente a lo que tengo yo por ahí, que tengo primaria y jardín, que tiene que ver con el movimiento docente también, porque vos
trabajás en una escuela con inclusión y uno de los primeros puntos que tenemos que decir es, bueno, hay que conocer mucho a los pibes, ¿no? A los pibes, a sus familias. Este es un desafío también que el nivel secundario me parece tiene por delante en su estructura, ¿no? Es que implica, mira, el trabajo con familias en el contexto en el que estoy yo lo gané muchísimo en la pandemia. Nosotros teníamos como mucha familia involucrada en relación a determinadas problemáticas, con mucha presencia, pero la mayoría no, porque porque están con dos trabajos, tres trabajos, porque trabajan de noche y de día duermen, o porque no se involucran porque vino a anotarlo el vecino, porque viste que en la escuela pública cualquier adulto viene, te anota y vos lo tomás. Entonces te cansás de llamar y hay gente que no aparece, ¿no? Entonces teníamos también como premisa, bueno, trabajamos con el chico, acá la prioridad son ellos. Entonces eso involucra mucha mirada, y nosotros miramos mucho, tengo mucho esfuerzo del equipo de preceptores en el patio, mucho caminar el patio y ya te das cuenta, son movimientos, es aprender a leer cuerpos, ¿no? Que se intuye y se pueda anticipar. Vos sabés que nosotros ahora, y en un contexto heavy, casi no tenemos, es como tranquila en la escuela, no estamos yo me acuerdo de épocas donde tenías la policía en la puerta, venían las barras bravas, viste, del barrio, problemas que se iniciaban en el barrio y que se terminaban en la escuela. Claro. Y desde hace varios años ya, y eso implicaba, perdón, que tampoco te eligieran de entrada, sino que te elegían después de determinados fracasos, ¿no? Bueno, esta escuela los contiene. Pero había que romper con esto, porque había mucho proceso adentro que el afuera por ahí lo tapaba, ¿no? Y nosotros hicimos todo un proceso de cultura escolar inclusiva dentro de la escuela que se fue afianzando a tal punto que a veces hasta te parecía, yo te digo, los últimos años, a veces estaba en la dirección y digo, no hay acción, ¿me entendés? O sea, fue un día aburridísimo, y ahí por ahí el jefe de preceptores me decía, no llames, mejor aburrirte de llamar a los problemas, ¿no? No hay, o sea, antes, no sé, un profesor salía con un alumno y te decía, no puedo, ¿viste? Y ahora están súper involucrados, entonces vos no tenés esas intervenciones, tenés más trabajo, yo te digo, con determinadas situaciones con familias, o bueno, o cuestiones con los profesores, pero no hay ese trabajo de convivencia que te hacía poner el cuerpo. Y decía, y cambió tanto que en los últimos años crece la población de niños dentro de la escuela, porque empieza a ser elegida desde el vamos. Y eso también implicó para nosotros hasta pensarnos como profesores de un primer año con niños de 12 y 13 años, cuando antes te entraban de 15 y de 16, y claro, de 12 o 13 son y también ustedes, sí, y además alojan familias, por decirlo de alguna manera, ¿no? La experiencia de ustedes los deditos, sí, sí, chicos, sí, de mamás, de papás que no encuentran lugar en el sistema educativo. tal cual, y bueno, eso hacía también que por ahí una familia que tenía a su hijo de 12, 13 años no quería inscribirlo en la escuela porque cómo va a estar con una compañera que tiene un bebé, ¿entendés? Había todo ese juego, mira, nunca me voy a olvidar era mi peluquera en esa época, viste, la peluquería del barrio, yo iba, bueno, tenía a su hijo, repite en una escuela industrial, repite a último momento, cuarto año, y claro, marzo y no encontraba ninguna escuela. Entonces yo lo comentaba y me estaba atendiendo. Entonces digo yo, viste, como muy convencida, le digo, pero vení a mi escuela, yo te lo recibo. Ah, acá estoy. Se puso toda colorada, mirá que cómo cambió todo después, ¿eh? Y bueno, después veo, qué sé yo, claro, siguió buscando, no encontraba, entonces vino a la escuela y lo trajo, pero fui el último recurso. Y me acuerdo que ese día que yo lo recibo, bueno, nada, le digo, bueno, acá haces el papelerío para todo lo que es el pase, y no vamos a perder más tiempo, que lleva unos días sin estar en la escuela, y acá ya empezó, vamos al curso, todo,
tranquilidad de que nos conocíamos. Entonces yo misma lo acompaño al curso, él iba todo, pero parecía que no sé, que iba al matadero, y a la mamá la vio en el hall, creo que estaba rezando un Padre Nuestro, no sé qué estaba haciendo, ¿viste? Entonces, cuando vuelvo a dejarlo en el curso, la miro y le digo, pero vos me conocés a mí de hace un par de años, por lo menos, no sé, en este intercambio, creo que un poco como persona, ¿viste? Que en las peluquerías uno habla tanto que Sí. le digo, si me conoces como persona, no cambia mi forma de mirar, de pensar en la dirección de esta escuela. Le digo, si yo te digo que amo esta escuela, porque creo en la escuela, ¿no? Acá no te lo van a violar, bueno, nada. Ella hizo un vuelco que se la pasó después, iba defendiendo, porque claro, había esa idea de que trabajábamos con Sobreda, que trabajábamos con alumna madre, que cómo iba a mandar a los hijos ahí. Y ella salía después a defender la escuela, porque claro, porque se había dado cuenta de lo que significaba para la vida de los chicos. Y para su hijo mismo, que venía en una situación de fracaso, porque no fue mirado, porque ni siquiera era una situación donde él tendría que haber repetido en ese momento. Y, pero nos costaba mucho cambiar esa representación. Hoy ya cambió un montón todo eso. Hoy Yo es creo elegida. que la escuela también mucho la cambian aquellos que la sufrieron de alguna manera, ¿no? Siempre pienso eso y a mí me inspiran historias familiares, de primos, que no les gustaba ir al colegio o que la relación con sus compañeros era difícil y que después terminaron brillando, ¿no? Entonces digo, hay mucho para pensar en esto que vos mencionaste al pasar, cuando decías el preceptor que va por el patio, sobre la mirada, ¿no? Sobre la mirada que Sí. tenemos sobre los pibes, sobre si podemos percibir esos movimientos, esos cuerpos, ¿no? Que están expresando algo como potencias, ¿no? Y si lo podemos ver como potencias, seguramente hay algo para aprender, ¿no? Y creo que ese es un desafío que hoy tenemos, ¿no? Que evidentemente se necesita trabajar en equipo para poder verlo, discutir mucho, capacitarse mucho, y bueno, en principio un directivo que es tratar de tomar en principio los que están más motivados, ¿no? Para arrancar y después que ese mensaje, como decís, se empieza a generar como le pasó a la peluquera, ¿no? Por decirlo de alguna manera, una vez que Claro, se empieza a sí. vivenciar esto. Pero también hubo otra cuestión para los chicos, para nosotros, ¿eh? El momento de mi nominación, yo hoy por hoy, después de tantos años y habiendo sufrido mucho todo lo que fue el proceso de la nominación en relación a los medios, para mí fue estresante porque imagínate que yo soy profe, ¿viste? No quería ir al bailando por un sueño, no es que lo mío eran las cámaras, entonces de golpe fue como muy difícil para mí todo ese proceso y entonces no lo vivo, soy muy agradecida, pero trato como que de correrme y no quedarme en eso porque no la pasé bien en ese tiempo tampoco. Eh, Claro. pero para los chicos, vos te vas, hubo como que se valoró su escuela, ¿me entendés? No vamos a cualquier escuela. Y, y eso también es importante, porque para los chicos hay una idea de la escuela pública y una representación de la escuela pública, ¿no? Como un lugar donde, pública de gestión estatal me refiero, como un lugar que, bueno, si vas ahí no son escuelas de calidad, viste que tienen Sí, como esa idea. es un imaginario social en realidad, porque nosotros estamos partiendo de la base, por lo menos en nuestra manera de pensar, de que una escuela se hace en trayectorias escolares y esas trayectorias son individuales, ¿no? Entonces, cuando Tal vos pensás cual. que hay trayectorias individuales, no puedes estar pensando de calidad educativa en lo que se refiere a el imaginario social de lo que es calidad educativa, porque yo también podría decir de este lado que calidad educativa es ver un proceso de un estudiante y en base a sus habilidades, sus capacidades, a lo que puede, pensar un punto de partida y un punto de llegada, ¿no? Que en realidad nunca termina, porque después siguen creciendo, ¿no? No son nuestros para siempre. Tal cual, pero bueno, pero sí que se les juega algo. A mí me pasó con mi hijo. En la primaria, yo elijo una escuela privada y de todo el día porque era el peor momento de la hermana. Y eso implicaba que yo tuviera que estar mucho tiempo internada, y entonces el hecho de que no tuviera que estar molestando a la familia durante el día, ubicándolo en esos procesos, y la escuela estatal de jornada completa tenías que vivir cerca. Yo no vivía cerca de ninguna de jornada completa como para que te den prioridad.
¿no? Ahora te dan prioridad por ser también parte, digamos, como soy empleada del Estado, digamos, pero bueno, Claro. en esa época no. Entonces lo mando a una de jornada completa privada. Después fallece la hermana y él ya tenía sus amigos y quería terminar su proceso ahí. Entonces le digo yo, en séptimo grado, digo, vas a ir a una escuela parecida a la que dirige mamá, no vas a ir a la misma por un tema de que tenga su privacidad, que no sea el hijo de... Entonces, era el único que iba, venía llorando, ¿no? Porque todos decían a qué escuelas iban a ir. Entonces él me decía, mamá, yo soy el único que voy a ir a la escuela estatal. Bueno, le digo, cada uno, pero nadie va a la misma escuela, fíjate, le digo, todos están eligiendo en función de lo que les gusta a los papás, lo que les gusta a ellos, lo que, digo, bueno, a mí me gusta este momento decido yo, ya te va a tocar, ¿no? Yo decido el lugar, yo entiendo cómo sos vos y decido este lugar que me parece que va con vos. Y entonces un día viene y me dice, a mí me dicen que me van a dar droga en la escuela estatal, ¿viste? Y vos te quedás como pensando, claro, como hay una representación ahí, ¿no? No te voy a contar el chiste que, cómo le respondí porque no corresponde, pero bueno, lo llevé, la síntesis es que su primer día de clase fue doblado del dolor de estómago, con esa idea de que también él pensaba que le iba a pasar algo, digo, y ahí me vino la imagen de la peluquera, digo, lo mismo le estaba pasando a ella cuando lo llevo. Bueno, nada, hoy ya está en cuarto año y está bárbaro, pero hay que romper con algunas cuestiones de que ni, no, ni una ni otra son recorridos y lo que uno puede, elige. Lo importante es que pueda elegirlo. Eso es lo Claro. importante, que uno lo pueda elegir, que no sea uno o el otro porque no le quedó otra, ¿no? Qué interesante. A mí me parece que me acordaba cuando mientras hablabas de la frase de Tonucci, ¿no? Que dice que la escuela ideal sería la que está más cerca, ¿no? Por la importancia de la estimulación en la calle, ¿no? De la vivencia de los chicos con La la calle. autonomía, claro, claro, Que cuanto más autónomo mejor. cuanto más autónomo para poder ir caminando, para poder ir vivenciando esas situaciones, ¿no? Eh, Se me ocurre pensar esto que vos decís, bueno, de la inclusión, la diversidad, como decíamos antes, no desde una misión, sino de favorecer un ambiente. Y en cuanto a lo pedagógico, a la hora de entrar a un aula, por ejemplo, nosotros este año vamos a empezar un proyecto de reagrupamientos para el cual nos capacitamos muchísimo. Bueno, leímos mucho a Flavia Terigi y a otros autores. Y bueno, debatimos, dimos nuestras formas de pensar. Bueno, esta situación un poco nos complicó el tema de reagrupar, pero bueno, es un proyecto que está y que va a tener su continuidad. Y gracias a Dios, hoy apoyado por la supervisión, digamos, no es que hay un obstáculo frente a esto. Digo, también crear un ambiente de posibilidades tiene que ver con algunas ideas pedagógicas, ¿no? Por ejemplo, nosotros lo pensamos no solamente en función de los chicos, como decimos por ahí, que vienen que vienen con otras realidades y que por ahí les cuesta más entrar al sistema educativo, o como decía Alexis, un compañero con el que hablé, también, bueno, ¿y qué pasa después con estos chicos, ¿no? Y todo este recorrido. Digo, más allá de todo esto, desde lo pedagógico, desde la hora de pensar los movimientos, me parece que es interesante comenzar a pensar, no es la única forma, pero sí una escuela que pueda agrupar ya no solo por edades, sino con distintas ideas, ¿no? Con distintas formas de agrupar, y esa escuela, y con esto lo último que quiero decir, y te voy a dar pie a vos que tenés mucha experiencia en esto, digo, esta es una escuela que también tiene su movimiento, ¿no? Y a mí me resulta muy interesante transmitir el mensaje de que no está mal que los pibes vayan, vengan, corran emocionados. En primaria me pasa un montón, a los gritos, viene, uy, ¿qué es todo ese ruido? Me encanta, lo tengo que decir. Pero digo, hay una potencia ahí, como decimos, ¿no? En ese movimiento que tiene que ver con empezar a pensar escuelas que rompan esas barreras de pensamiento, esas ideas que venimos diciendo, ¿no? Que a veces están como en lo social, en el pensamiento social, que como esto que vos decís, ¿no? Esta escuela es mejor que otra, o qué es una calidad educativa. Bueno, ¿qué otras formas te parece a vos, ¿no? Que pueden ser interesantes a la hora de pensar desde el valor pedagógico del aprendizaje de la trayectoria de cada uno, ¿no? Y a mí me parece que este es el momento histórico para romper con las organizaciones escolares.
en todos los sentidos, porque rompimos con los tiempos ahora, evaluamos los procesos y tranquilamente se puede reagrupar en la virtualidad. El tema es sostenerlo en la presencialidad, es el mayor desafío. Nosotros trabajamos con esa lógica de trayectorias personalizadas. Al principio lo hicimos, y yo por eso digo que fui como evolucionando en esto. Al principio lo hicimos en función de, bueno, si necesita un 1 a 1, ¿por qué no un 1 a 1, no? Es decir, esta materia no la puede cursar, que pueda salir y cursarla con otro profesor. Y después nos dimos cuenta que lo planteábamos por ahí solo para chicos con discapacidad si lo necesitaban. Y de golpe decíamos, ¿y por qué no cualquier chico que tenga nada, que esta materia acá no, y porque son muchos compañeros y se distrae fácilmente, no necesariamente tiene que tener absolutamente nada, ¿no? Pueda elegir otro lugar en otro espacio de la escuela y con otro profe y con otros chicos cursar la materia. Entonces vos los vas a ver, vos vas a entrar a la escuela, no tenemos aulas temáticas como en Estados Unidos, no tendríamos la estructura para, ¿no? Ni edilicia, ni en la organización No, pero muy de multifuncionales, horario. ¿no? Pero sí tenemos esa posibilidad, nosotros tenemos horas extra clase. Eh, no todos los profesores, es un grupo de 140 profesores, va bien, sube y baja según el momento del año, ¿no? Pero más o menos ese es el promedio, 140, y son 45 los profesores que tienen extra clase. Entonces, lo que decidimos el momento que llegamos a la posibilidad de las extra clase, allá por el 2013, las inauguramos, ¿no? Aparece este proyecto de profesor por cargo en Cava, que en muchas escuelas son las extraclases, los profes decían que presentan como un proyecto a la escuela. Yo quiero trabajar este proyecto en mis horas extraclases. Yo lo que decidí, y esto fue bien de gestión, que las horas son son extra clase, le pertenece obviamente ese horario al profesor, pero los proyectos le pertenecen a la escuela y plantea a la escuela en función de los perfiles. Y eso nos permitió generar esos espacios para que los chicos se muevan. Entonces, vos vas a ver en cambios de horarios, chicos que se ponen la mochila y de distintos cursos y van a distintos lugares de la escuela, donde los están esperando otros profesores. Y tenés de todo, porque también pudimos organizar en las cursadas, por ejemplo, alumnos que han tenido una vida particular en relación a consumos o psiquiátricos, que no le ha permitido cursar la escuela, sostener las cursadas. Y entonces, ¿qué pasa? Se interrumpen por las internaciones, y entonces terminan como una suerte de que la escuela lo sigue recibiendo, pero lo sigue recibiendo en el mismo año, ¿viste? Entonces, los chicos terminan abandonando, porque empiezan, algo los atraviesa, quedan internados, pierden el año, la escuela le dice que sí, no te vas a quedar afuera, volvés, y volvés el mismo año, y claro, le pasan los años. Entonces empezamos a pensar, ¿por qué no ofrecerles recorridos a la medida? Es decir, no podés, estás con hospital de día, pero el hospital de día, si el equipo considera que podés 2 mañanas o 2 tardes venir a la escuela, organizarte la escuela en 2 tardes. Claramente vos no podés meter toda la carga horaria en 2 tardes, porque si no, o sea, ya sería magia, ¿no? O sea, no sé para qué vendrían los chicos todos los días en la jornada completa. Pero sí vos podés organizarle, por ejemplo, un agrupamiento de horas, en donde vos podés meter 3 materias juntas con un mismo profesor, o bien, nada, lo vas haciendo y este año no terminaste segundo, empezás segundo lo que te falte al año siguiente, porque tenés que continuar con este proceso, y cuando terminás empezás a cursar las materias de tercero. En la lógica de la escuela no rompemos con nada, no hacemos nada ilegal, porque va a figurar como repetidor de segundo, pero va a estar adelantando las de tercero, y el joven no se va, lo único que ve es que sigue avanzando. En algunos casos puede cursar todo, en algunos casos, porque el tiempo, por la disposición o por sus recaídas, cursa esto, y entonces también en ese momento lo hacíamos para uno solo, y después empezamos a jugar con esto de que salgan y vayan con un profe, y pueden cursar con otro, pueden cursar a la tarde, pueden cursar en otro curso, digamos,
al mismo profesor lo lleva a otro curso, no necesariamente a otro espacio, y entonces ya están acostumbrados los profesores que por ahí tienen en la lista un alumno, ese casillero lo tiene que dejar vacío porque otro profesor lo va a completar. ¿Entendés? Entonces, Qué importante la flexibilidad, ¿no? En una escuela para poder albergar a los chicos, ¿no? Para poder generar esta convivencia. Y algo que me pareció interesante también como tomar de lo que vas diciendo es el tema de las repitencias, ¿no? Yo pienso que cuando hablamos de trayectorias escolares, deberíamos como pensar, yo por lo menos en mi escuela lo planteo como la necesidad tendría que ver no con una cuestión de contenidos, sino con una cuestión de si necesitamos estar un año más juntos, ¿no? Por ejemplo, en la primaria yo pienso es como un recorrido de 7 años. Y por algunas situaciones puede pasar que algún caso de algún peque necesite estar 8 años, ¿no? Que tiene que ver con situaciones difíciles de la vida, como las que contás vos. Pero me parece que hay una mirada de la repitencia que tiene que cambiar también, que no puede pensarse con si se logró estos objetivos este año, un determinado estudiante eso, repite, claro, ¿no? hay Que procesos que los pensamos pueden. en tu caso 5 años, en mi caso 7, que a veces uno, te lo repito, yo un caso tuve, por ejemplo, que decidimos estar un año más, pero que tiene que ver con contención, tiene que ver con acompañamiento, tiene que ver con un montón de cuestiones, ¿no? Pero que no es exclusivamente algo que se define en un año, ¿no? Porque Carlos Esclar habla también mucho de esto, ¿no? De esta lógica de la velocidad y de lo cortoplacista que vivimos a veces, ¿no? Entonces, pensar en una escuela primaria en 7 años, pensar en una escuela secundaria en 5 años, 6 si es necesario, ¿no? Nosotros hicimos incluso algunos, también nos dimos cuenta que la repitencia no sirve para nada igual, porque Hermoso. después terminan desaprobando las materias que ya habían aprobado y entonces ahí vos te quedás pensando qué pasó acá, ¿no? Porque también se aburren los chicos, no es que repiten y no estuvieron presentes en la escuela. Nosotros pudimos pensar proyectos que puedan sostener los más grandes, porque a los más chicos les cuesta más ese esfuerzo en cuanto a que si repetiste por 3, 4 materias, puedas cursar en el contraturno el año en el que tendrías que haber sido promovido. Y entonces figurás como oyente, pero cursás las materias y rendís los exámenes, y en el año donde estás como repetidor legalmente, porque eso es legal, o sea, yo no puedo ir contra la normativa, solo venís para las materias que no habías aprobado con la condición de a mitad de año en las mesas de exámenes regularizar tu situación de promoción en relación a que si tenías 3, por lo menos una ya la tengas aprobada, poner una previa, salvo que estés cursando las regulares, salvo que sean todas regulares, entonces no te queda otra que terminar el año. Y las materias que cursas en la tarde, si mantenés la regularidad, o sea, la asistencia, y las vas aprobando, nosotros después volcamos como mesas de exámenes libres. Y entonces vos en definitiva no perdiste ningún año. ¿Entendés? Es como un estímulo para los chicos. Lo Incluso, hacemos, claro, lo incluso hacemos digo, un tercer y cuarto año nada más, ¿no? O sea, de tercero para cuarto, de cuarto para quinto. Es un eh, proyecto especial. es- está buenísimo y eso habla, ¿no? De una escuela que se hace hogar y que piensa posibilidades, ¿no? Porque a veces, justamente unos días hablé con Rebeca, con Anijovic, sobre varios temas y uno era la evaluación como una oportunidad, ¿no? Como, ¿qué podemos pensar de que cada espacio, cada cosa que hacemos, en realidad tenga que ver con un espacio de aprendizaje? Digamos, por ejemplo, no te evalúo porque quiero saber qué sabes y qué no, sino que evaluamos algo para ver cómo podemos crecer a partir de ahí, ¿no? Estas miradas me parece que tienen estos proyectos bueno, que vos estás contando que son sumamente interesantes y además pienso en las realidades de los pibes con los que trabajás vos, qué tan importante es pensar en dar posibilidades y no más obstáculos a los que la vida ya les está dando, ¿no? Tal cual, bueno, pero en eso también y a la hora de pensar las promociones se puede trabajar con evaluaciones colegiadas. Y entonces a veces vos te das cuenta, bueno, en mi materia esto no estuvo, no se logró, ¿no? Pero en el marco del análisis de otras materias, un marco de análisis serio, ¿no? Que trascienda si el pibe es bueno, si trascienda, que no es que no lo complemente, ¿eh? Digo, que no se quede en la discusión de, no, bueno, pero este es medio vago igual, ¿no? Esas cosas no, sino, este,
que pueda ir viendo realmente qué lograr en otras materias, que siempre hay algo de otras materias que va a responder a la mía, siempre, siempre, que me permita pensar, bueno, mira, está para promocionarlo, está para pasar de año, digamos, porque no lo voy a dejar. Y esto que me faltó, se continúa, si no soy yo, como un legado para la maestra, para el profe que lo reciba el año siguiente, el maestro que lo reciba el año siguiente, como para completar el proceso. Pero digo, hay que dar tiempos y verlo en el marco de otras miradas para pensar esos procesos de promoción en relación a cómo podríamos romper con el sistema. Yo vuelvo a insistir, hoy estamos en un momento histórico para eso. Pensá que los informes nos invitan a dar cuenta de esos procesos tan personales contemplando el contexto, que antes nosotros no lo contemplábamos. Podés tener ideas, viste mirá que este chico, no sé, le pasó algo a la mamá este mes, sí, bueno, pero viste cómo esto, después, bueno, pero ya pasó, ¿no? Y hoy lo tuvimos como muy presente. El tema es lo que está culturalmente aceptado y volvemos al imaginario. Porque mira, yo lo comentaba estos días, a mí me llamó la atención en este previa al receso, que nadie mostrara en las redes informes de sus hijos. O sea, siempre ves en los bimestres o trimestres los boletines. Lo digo yo con envidia porque yo nunca pude mostrar un boletín de mi hijo, ¿viste? Yo siempre critico porque digo, yo nunca pude sacarle una foto y mostrar que no tenía muy buenos boletines mi negri, pero él veía siempre, ¿viste? ¿Cómo te felicito, hijo, por esto? Y chau, te ponen el boletín con 10, con 9, con muy bien, con excelente. Y abundaba los cierres de bimestre, de trimestre, de año, abundan estos boletines. ¿Vos viste en las redes informes de los chicos? No Nada. hubo. ¿Por qué no hubo? Te voy a decir por qué no hubo. Porque no es que era muy complejo sacarle una foto a una parte del Porque no informe. se No calificó. hay un valor ahí. No hay un valor social ahí, no hay nota ahí. Y ahí Claro. está el problema. Creo que estamos en un momento de quiebre, y si estuviste trabajando con Anijovic, digo, porque yo, para evaluaciones, como es la referente, ¿no? Digo, Sí. este momento donde se trabajó sobre cómo se iba a evaluar el proceso, este es un momento donde tenemos que superar la idea de cómo íbamos a evaluar este proceso en este periodo, como salvando el periodo. No era como salvamos este cuatrimestre, ¿no? Y nos hacemos cargo de la falta de conectividad y de máquinas. No, 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 este es el momento para decir, terminemos con este tipo de evaluaciones y empecemos a pensar realmente que el diseño no es el objetivo, sino es un medio para los chicos. Y que hay que pensar las evaluaciones en función de las necesidades de los chicos y no las necesidades del diseño curricular. Porque si no, y he leído leyendas de docentes que dicen, bueno, igual acordate que cuando volvamos vamos a poder evaluar. ¿Y qué hiciste hasta ahora? O sea, eso es peligrosísimo. Cuando Claro. volvamos, y que vamos a volver, yo te digo la verdad, lo mejor que puede pasar es que este año no se vuelva, porque si llegamos a volver, pobres pibes, de verdad que en nombre de la justicia, ¿no? Vamos a evaluar ahora lo que no evaluamos, y ya fueron evaluados. Claro. Sí, sí. Hay algo que me parece muy interesante, que es pensar que la escuela no se hace sobre los libros, como decís vos, sobre el diseño, sino sobre la vida de los pibes, ¿no? Cuando una escuela se empieza a hacer sobre la vida de los pibes, es esta escuela que decimos que también es interesante como trabajadores, ¿no? Como decir algo que se reinventa todos los días, algo que va cambiando, algo que nos invita a pensar. Me parece que también los docentes tenemos que encontrarle ese jugo, ¿no? A nuestro trabajo, de decir, ese proyecto que me motiva, esa idea que va cambiando, que va evolucionando, ¿no? Me parece que la escuela hoy está, como decís vos, en un momento histórico y como un montón de cambios, ¿no? Que esperemos que se vengan. Me parece que nos invita a pensar a qué escuela queremos volver como docentes, cada uno en lo personal, ¿no? Yo por ahí leía por ahí, bueno, estamos tan lejos de ciertas cosas, bueno, pero si somos más los que estamos hablando de esto, lo que estamos
pensando. Hoy la verdad que me pone re contento saber que hay un montón de docentes que estamos compartiendo ideas por este medio, por otros medios, esto es algo que no pasaba, ¿no? Era algo que no, o sea, por lo menos no estaba previsto, ¿no? Entonces digo, hay un valor y un potencial que nace desde estas dificultades, desde estos momentos difíciles que vivimos, y me parece que cada uno, bueno, está en tomar esto para crecer, ¿no? En poder visualizar estas oportunidades, estos obstáculos que de repente aparecen para poder tomar un crecimiento personal, sobre todo, disfrutar lo que uno hace, que me parece que ese es un valor muy grande. Y creo que estos pensamientos, estas cosas que vamos charlando, bueno, se van contagiando, ¿no? De alguna manera. Yo estoy sorprendido de que hay cada vez más gente que viene, que piensa en una escuela diferente, ¿no? Que piensa en una escuela más justa, como decimos, porque para mí en algún punto se trata de justicia también, ¿no? Y no, ¿y qué es eso? Y digo, y es más, creo que hay bases de la educación inclusiva hoy que atraviesa todas las escuelas del país y del mundo, en el hacer nuestro y en el decir nuestro, que pueden generar realmente una escuela diferente. Y en ese punto vos nombraste Scliar, y Scliar hace poco en una entrevista decía que ese diseño de esa escuela tenía que venir de la mano de la voz de los que hacen escuela. ¿No? Él decía, la mano del investigador, del especialista, alejaría a la escuela de la realidad. Entonces, acá hay que tener cuidado porque me parece que hicimos mucho y decimos mucho y no nos damos cuenta de lo que decimos. Hoy no nos cuestionamos que tienen que estar todos dentro de la escuela y en la presencialidad sí cuestionábamos quiénes sí, quiénes no. Entonces digo que hay un montón de cuestiones para registrar, para poder ser parte nosotros del diseño de una escuela real. Porque ahora se llama un montón de investigadores y académicos a pensar, ¿no? Y a que den voz, bueno, ¿cómo te parece la escuela? ¿Cómo debería ser? Y no quito la mirada de ellos y el marco teórico que tiene que encuadrar todas nuestras prácticas, porque de eso soy una convencida, nosotros a todo esto le tenemos que poner un marco teórico, pero me parece que va a seguir siendo inalcanzable, porque los principios de la educación inclusiva están y están hace 1000 años, ¿no? Y sin embargo no se alcanzaron esas escuelas, porque desde arriba no es desde abajo. Hoy hay un montón de cuestiones que se podrían tomar de registros de este periodo que pueden dar cuenta de que sí es posible que un docente, que los docentes sí están preparados, porque no estuvimos preparados para esto y sin embargo lo hicimos posible. Entonces está más en la actitud, en la voluntad, ¿no? En creer también, En ¿no? la autoformación, en que, claro, y bueno, pero ¿quién no? Vos hablabas de reinventarse. La otra vez alguien así en el público, no me acuerdo si en vivo, una conferencia, pero que hicieron así un comentario, pusieron reinventarse es la palabra de la pandemia. Sí, salimos todos. Claro, me quedé así como en sí, tenés razón. Es la palabra de salimos todos a reinventarnos y seguimos reinventándonos, porque de verdad es que esto no estaba ni previsto, ni se te hubiera ocurrido nunca, y no teníamos las herramientas. Ahora, que no sea un sinsentido, porque todo esto llevó a un aprendizaje de la institución escuela real, vivido, que no puede quedar en manos de otro que diseñe, ¿no? Nuestra voz, no estoy excluyendo el otro, digo que nuestra voz se tiene que sumar para que sea real. Hola Silvana, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? qué placer compartir este espacio, te agradezco muchísimo bueno, que estés acá disponible para pensar juntos, para compartir ideas, bueno, para contar un poco la experiencia, la reflexión con todos los docentes y familias, bueno, que vienen acompañando estas charlas, estas conversaciones. No, por favor, es un gusto. Siempre que me inviten a hablar de lo que hago, de lo que pensamos y en definitiva cómo podemos hacer algo mejor para los pibes, uno está a disposición. Me alegra muchísimo. Bueno, el título de la charla, La diversidad como potencia educativa, es algo que se me ocurrió en función bueno, esta mirada de la diversidad, las aulas heterogéneas siempre existieron, no estamos hablando de algo nuevo,
sino del valor del espacio diverso desde lo pedagógico, ¿no? Por decirlo de alguna manera, una escuela que es inclusiva, que como te he escuchado también mencionar en otras charlas, no deberíamos estar hablando de escuelas inclusivas porque todas deberían serlo de alguna manera, pero una escuela que quiere ser inclusiva o que quiere empezar a caminar sobre estas ideas y todo esto que vos de alguna manera estás generando en otros, que está buenísimo, nos invita a pensar ese espacio como crecimiento social, ¿no? Como crecimiento de todos. A veces cuando pensamos una escuela inclusiva pensamos en ciertos estudiantes y en realidad me parece que justamente la palabra lo que invita es a pensar el contexto completo, ¿no es cierto? Sí, a mí me pareció interesante cuando vi el título que elegiste en función de, siempre hay como un imaginario, ¿no? Social, que si trabajas en inclusión, no es la escuela en la que puedas estar involucrado no debe ser una escuela de calidad, ¿no? Todo se mide en términos de calidad educativa en torno a resultados, estadísticas y claro, si trabajas en inclusión no es resultadista, se evalúan procesos, es otra cosa. Y no pueden ver el potencial que tiene la escuela en todos los sentidos, ¿no? Y, y lo transformadora que es fundamentalmente lo transformadora de la sociedad. Y entonces me gustó porque justamente nosotros hablamos de poner en valor la diferencia, que no es habitual. Muchas veces hay esa idea de, bueno, como que le voy a hacer un bien porque le abrí las puertas, y todo lo contrario, es recíproco, ¿no? Es mutuo, nos beneficiamos todos dentro de la escuela. Seguro, de todos modos las realidades bueno, que podemos observar, en tu caso son muchísimas, yo lo que voy observando también en mi cole es que muchas escuelas lo que expresan es la escuela nos terminó eligiendo, ¿no? Porque es tantas las puertas que van golpeando, lamentablemente, ¿no? Hay que decirlo, que son muchas las puertas que golpean para poder ingresar a una escuela que simplemente los contenga, los reciba, y digo que me parece que no se trata solo de una admisión, ¿no? Se trata de pensar un contexto para esa familia, para ese chico, para esa realidad. Me imagino Mira, que yo antes, mira, fui pasando como por distintos procesos en esto y afianzando el discurso y cambiando también algunas cuestiones de mi mirada en relación a que yo siempre le decía a las familias que no había que entrar por la ventana a la escuela, ¿no? Cuando la escuela ya te resistía, está bien pelear por los derechos, decía, pero termina entrando por la ventana o a las patadas y la escuela se va a encargar igual de expulsarte, porque el malestar va a estar ahí y va a hacer todo para, consciente o inconscientemente, ¿no? Consciente o inconscientemente para demostrarte que, bueno, no es el lugar para tu hijo, para tu hija. Y entonces siempre pienso en esto, que tal vez la escuela que te abre las puertas realmente, aunque hayas caminado mucho, esa escuela está eligiendo a tu hijo y con lo cual ahí ya tenés por lo menos un camino allanado. Hoy estoy en dudas en esto, es verdad, porque es el recorrido que hacen todas las familias, lo hice yo, y yo no te puedo explicar la cantidad, y mi recorrido terminó en el jardín porque mi hija muere tempranamente y además se complica para el momento de pensar una primaria, ya mi hija estaba en internaciones. Pero solo el jardín, que vos decís, el jardín no debería ni siquiera plantearse si puede un niño o no puede estar dentro de la escuela, ¿me entendés? Es el nivel que no debería de tener ningún tipo de cuestionamiento. Y recorrí tanto que el día que me abrieron las puertas, yo entré en duda. Es más, yo me acuerdo que le decía a la directora, pero vos estás viendo porque es para ella, ¿no? No es para otro chico. Estoy con mi hija acá y es para ella y no lo podía creer y de ahí empecé a pensar eso, que tenía que ser la escuela la que te eligiera. Pero no, hoy ya no sé qué decirte. Si te digo la verdad, yo creo que si no se pelea, no va a haber cambio, hay mucho terreno ganado y fue gracias a las familias. Me parece que las organizaciones de padres eh, han militado de una manera, se han involucrado en esto, que son transformadoras del sistema educativo, ¿no? Y,
y tal vez yo cuando decía esto, lo decía desde el lugar en que, no sé si en la época que fue mi recorrido como mamá, hubiera tenido las fuerzas que veo que tienen los padres hoy para continuar su vida, más involucrarse como grupo en esta militancia. Yo creo, a mí no me daban las fuerzas para todo, ¿no? Mi lucha empieza, o sea, se centró en eso y bueno, después sostenerla con vida y después como rendir un homenaje. Pero hoy me parece que es ley y que no debería ser así, que las escuelas tienen que elegir a todos, ¿no? Y a la hora de elegir, por ahí en realidad tiene que ver con alojar a todos, ¿no? Que estén dentro de la escuela y como dices, Clear, no de cualquier forma, no de cualquier modo, sino estar dentro de la escuela y estar dentro de la escuela aprendiendo. Y es una obligación de la escuela y es un derecho de los chicos. Sí, hay una visión muy interesante, ¿no? Que es una escuela que es inclusiva, que plantea estos movimientos, es una escuela de pensamiento constante, ¿no? Y eso me parece que lo pone en una posición de adaptarse constantemente a estar aprendiendo todos los días algo. Me imagino que es una realidad distinta a la escuela que, digamos, que no quiere dar este paso. Me parece que, que es revolucionar de alguna manera el hecho de estar pensando que constantemente nos convoca a seguir capacitándonos, ¿no? Como que si podemos abrir una escuela así, pero también con la conciencia de que requiere de estudiar, de compartir, de estar atento, de tener percepción, sensibilidad. Einstein habla de la inclusión como un proceso de análisis sistemático. Y es así porque la realidad es que cada chico es un mundo y lo que te resulta con uno no te resulta con el otro. Y eso fue a veces siempre en la escuela, ¿no? Nada más que la escuela lo ignoró. Vos mismo dijiste, el tema de la heterogeneidad no es de ahora, fue siempre. Sin embargo, hay algo que no ha interpelado de la escuela, ¿no? Porque la escuela se puso en ese posicionamiento de entras y encajás, y si no encajas te quedas afuera. Acá estamos hablando de una escuela que está todo el tiempo acomodándose para dar respuesta. Es inevitable que estés todo el tiempo problematizando la escuela, ¿no? Como revisitando la escuela, pero e interpelándote en tus prácticas, porque nada, es una constante el cambio de los chicos en el mismo día, ¿no? Y un año es maravilloso y al año siguiente es como volver a pasar, a empezar y voy a decir, ¿qué pasa? Es tierra arrasada. Y bueno, nada, la vida pasa y hay que volver a empezar. Yo pensaba, ¿no? Digo, si volvemos este año, vaya a saber qué va a pasar, ¿no? Un montón de cosas que habíamos logrado, hay que olvídate porque los chicos van a venir con una ansiedad, ¿no? Con una ansiedad de todo, más todas las limitaciones que te ofrece la pandemia, que va a ser un hervidero la escuela. Me imagino levantándola de vuelta ladrillo a ladrillo, ¿no? Metafóricamente. Sí, Digo, así sí, como tuve que levantar la escuela virtual, que fue todo un desafío, hacer inclusión en la virtualidad en contexto de pobreza. Es como un chino fue para, ¿no? Bueno, lo mismo va a ser en la presencialidad. Imagínate la ansiedad que tienen un montón de chicos, la ansiedad de un montón de chicos y la pasividad de otros, porque hay chicos que por ahí hasta encontraron como un lugar de, así me siento cómodo, lo hago con mis claro. tiempos, cuando quiero apago la cámara, en la escuela no puedo, viste, te bajo la cabeza, me tapo con la capucha, acá te Claro. pago, te pongo en silencio, chau, atrás, y todo eso hay que, hay que rearmarlo, imagínate. Es así la escuela, es todo el tiempo repensarla. Sí, pienso en dos cosas, ¿no? Interesantes. Una, que es, que me parece que es un mensaje también muy bueno para todos los docentes, es la grandeza de asumir también los fracasos en el camino que uno está en búsqueda, ¿no? Como esta idea de que vos planteás mucho y que me parece súper interesante, que es estamos aprendiendo todos los días, ¿no? Y aprendemos además de que nos capacitamos, porque es un trabajo que requiere de mucha responsabilidad. Eso no quita que fracasemos y que nos angustiemos y volvamos a intentar, ¿no? Que no venimos a vender una escuela que es así y es de determinada manera y andale con esto para adelante que te va a funcionar con todos, ¿no? Me parece que es algo que Sí, se puede perder en el camino o que puede generar esto de, uy, yo intenté y esto no me funcionó o no sucedió de tal manera de la que yo esperaba, ¿no? Porque hay veces que tiene que ver uno con los pensamientos de uno y con los límites tal que uno tiene, ¿no? Es que
incluso cuando, nada, cuando se instala esto como socialmente o el reconocimiento de la escuela que dirijo, pasa que los padres vienen con expectativas de, bueno, en todos lados nos golpean, ¿no? En todos lados la pasamos mal, este no es el lugar para pasarla mal. Y, no, y te juro que hay como una constante nuestra de tratar de que ese sea un lugar donde las familias puedan descansar de toda esa lucha, ¿no? No ofrecernos como otra barrera en toda su vida, pero claro, al principio a veces las cosas no son exitosas y yo sentía mucha presión porque las familias venían con esas expectativas. Aprendí a relajarme y a decirle, mira, somos seres humanos, nos vamos a equivocar 1500 veces, tenés un proyecto armado y de golpe nada, profesores que tenían la mayor carga horaria dentro de la escuela, se te enferman. El año pasado, 3, pero con cargas de 45 horas dentro de la escuela, 3 juntos al mismo tiempo. Materias claves como matemática, biología, imagínate, Sí. de golpe 45 horas de cada uno a dividirse en un montón de profes que entraban. No podés conocer que por ahí te viene gente con mucho potencial, pero también te viene gente que no sabe de lo que estás, digamos, lo que se está haciendo, y bueno, hay que empezar a formarlo, y en ese ida y vuelta se cometen errores, y hay que pedir paciencia, hay que tener esa capacidad de diálogo. Ahora me relajé, pero te puedo asegurar que al principio me generaba mucha presión. Ahora estoy como mucho más relajada, yo nada, aprendí a pedir disculpas también, a reconocer, poner la cara, y acá estamos, y estamos aprendiendo. Soy muy agradecida de lo que se aprende con las familias cuando se terminan los años, cuando los chicos egresan. En el acto de fin de año suelo reconocer a cada familia cuando tuve algún proceso así, la paciencia y lo que me aportó como persona y lo que le aportó a la escuela, ¿no? Como institución. La presencia de su hijo y la presencia de la familia también. Una escuela que está buscando, ¿no? Es una escuela que también se equivoca y que en esos errores va modificando sus pensamientos o no, va probando, ¿no? Como que está claro que no hay una cuestión de que todo sale de determinada manera. Ahora pienso en la realidad que vos afrontás, en una escuela que empezás como docente, muchísimos años, y una escuela secundaria, ¿no? Me imagino que hay otra dificultad acá diferente a lo que tengo yo por ahí, que tengo primaria y jardín, que tiene que ver con el movimiento docente también, porque vos trabajás en una escuela con inclusión y uno de los primeros puntos que tenemos que decir es, bueno, hay que conocer mucho a los pibes, ¿no? A los pibes, a sus familias. Este es un desafío también que el nivel secundario me parece tiene por delante en su estructura, ¿no? Es que implica, mira, el trabajo con familias en el contexto en el que estoy yo lo gané muchísimo en la pandemia. Nosotros teníamos como mucha familia involucrada en relación a determinadas problemáticas, con mucha presencia, pero la mayoría no, porque están con 2 trabajos, 3 trabajos, porque trabajan de noche y de día duermen, o porque no se involucran porque vino a anotarlo el vecino, porque viste que en la escuela pública cualquier adulto viene, te anota y vos lo tomás. Entonces te cansás de llamar y hay gente que no aparece, ¿no? Entonces teníamos también como premisa, bueno, trabajamos con el chico, acá la prioridad son ellos. Entonces eso involucra mucha mirada, y nosotros miramos mucho, tengo mucho esfuerzo del equipo de preceptores en el patio, mucho caminar el patio y ya te das cuenta, son movimientos, es aprender a leer cuerpos, ¿no? Que se intuye y se Exacto. pueda anticipar. Vos sabés que nosotros ahora, y en un contexto heavy, casi no tenemos, es como tranquila en la escuela, no estamos yo me acuerdo de épocas donde tenías la policía en la puerta, venían las barras bravas, viste, del barrio, problemas que se iniciaban en el barrio y que se terminaban en la escuela. Claro. Y desde hace varios años ya, y eso implicaba, perdón, que tampoco te eligieran de entrada, sino que te elegían después de determinados fracasos, ¿no? Bueno, esta escuela los contiene. Pero había que romper con esto, porque había mucho proceso adentro que el afuera por ahí lo tapaba, ¿no?
Y nosotros hicimos todo un proceso de cultura escolar inclusiva dentro de la escuela que se fue afianzando a tal punto que, que a veces hasta te parecía, yo te digo, los últimos años, a veces estaba en la dirección y digo, no hay acción, ¿me entendés? O sea, fue un día aburridísimo, y ahí por ahí el jefe de preceptores me decía, no llames, deja, mejor aburrirte de llamar a los problemas, ¿no? No hay, o sea, antes, no sé, un profesor salía con un alumno y te decía, no puedo, ¿viste? Y ahora están súper involucrados, entonces vos no tenés que esas intervenciones, tenés más trabajo, yo te digo, con determinadas situaciones con familias, o bueno, o cuestiones con los profesores, pero no hay ese trabajo de convivencia que te hacía poner el cuerpo. Y decía, y cambió tanto que en los últimos años crece la población de niños dentro de la escuela, porque empieza a ser elegida desde el vamos. Y eso también implicó para nosotros hasta pensarnos como profesores de un primer año con niños de 12 y 13 años, cuando antes te entraban de 15 y de 16, y claro, de Claro, 12 o 13 y son también ustedes, niños, sí, y además alojan familias, por decirlo de alguna manera, ¿no? La experiencia de los ustedes deditos, de sí, sí, hijos sí, de mamás, de papás que no encuentran lugar en el sistema educativo. tal cual, y bueno, eso hacía también que por ahí una familia que tenía a su hijo de 12, 13 años no quería inscribirlo en la escuela porque cómo va a estar con una compañera que tiene un bebé, ¿entendés? Había todo ese juego, mira, nunca me voy a olvidar una, era mi peluquera en esa época, viste, la peluquería del barrio, yo iba, bueno, tenía a su hijo, repite en una escuela industrial, repite a último momento, cuarto año, y claro, Marcy no encontraba ninguna escuela. Entonces yo lo comentaba y me estaba atendiendo. Entonces digo yo, viste, como muy convencida, le digo, pero venía a mi escuela, yo te lo recibo. Ah, Ay, acá estoy. se puso toda colorada, mirá que cómo cambió todo después, ¿eh? Y bueno, después veo, qué sé yo, claro, siguió buscando, no encontraba, entonces vino a la escuela y lo trajo, pero fui el último recurso. Y me acuerdo que ese día que yo lo recibo, bueno, nada, le digo, bueno, acá este es el papelerío para todo lo que es el pase, y no vamos a perder más tiempo, que lleva unos días sin estar en la escuela, y acá ya empezó, vamos al curso, todo, con la tranquilidad de que nos conocíamos. Entonces yo misma lo acompaño al curso, él iba todo, pero parecía que no sé, que iba al matadero, y a la mamá la vio en el hall, creo que estaba rezando un Padre Nuestro, no sé qué estaba haciendo, ¿viste? Entonces, cuando vuelvo a dejarlo en el curso, la miro y le digo, pero vos me conocés a mí de hace un par de años, por lo menos, no sé, en este intercambio, creo que un poco como persona, ¿viste? Que en las peluquerías uno habla tanto que Sí. le digo, si me conoces como persona, no cambia mi forma de mirar, de pensar en la dirección de esta escuela. Le digo, si yo te digo que amo esta escuela, porque creo en la escuela, ¿no? Acá no te lo van a violar, bueno, nada. Ella hizo un vuelco que se la pasó después, iba defendiendo, porque claro, había esa idea de que trabajábamos con Sobreda, que trabajábamos con alumna madre, que cómo iba a mandar a los hijos ahí. Y ella salía después a defender la escuela, porque claro, porque se había dado cuenta de lo que significaba para la vida de los chicos. Y para su hijo mismo, que venía en una situación de fracaso, porque no fue mirado, porque ni siquiera era una situación donde él tendría que haber repetido en ese momento. Y, pero nos costaba mucho cambiar esa representación. Hoy ya cambió un montón todo eso. Hoy Yo es creo elegida. que la escuela también mucho la cambian aquellos que la sufrieron de alguna manera, ¿no? Siempre pienso eso y a mí me inspiran historias familiares, de primos, que no les gustaba ir al colegio o que la relación con sus compañeros era difícil y que después terminaron brillando, ¿no? Entonces digo, hay mucho para pensar en esto que vos mencionaste al pasar, cuando decías el preceptor que va por el patio, sobre la mirada, ¿no? Sobre la mirada que Sí, tenemos sobre los pibes, sobre si podemos percibir esos movimientos, esos cuerpos, ¿no? Que están expresando algo como potencias, ¿no? Y si lo podemos ver como potencias,
seguramente hay algo para aprender, ¿no? Y creo que ese es un desafío que hoy tenemos, ¿no? Que evidentemente se necesita trabajar en equipo para poder verlo, discutir mucho, capacitarse mucho, y bueno, en principio un directivo que es tratar de tomar en principio los que están más motivados, ¿no? Para arrancar y después que ese mensaje, como decís, se empieza a generar como le pasó a la peluquera, ¿no? Por decirlo de alguna manera, una vez que Claro, se empieza a sí. vivenciar esto. Pero también hubo otra cuestión para los chicos, para nosotros, ¿eh? El momento de mi nominación, yo hoy por hoy, después de tantos años y habiendo sufrido mucho todo lo que fue el proceso de la nominación en relación a los medios, para mí fue estresante porque imagínate que yo soy profe, ¿viste? No quería ir al bailando por un sueño, no es que lo mío eran las cámaras, entonces de golpe fue como muy difícil para mí todo ese proceso y entonces no lo vivo, soy muy agradecida, pero trato como que de correrme y no quedarme en eso porque no la pasé bien en ese tiempo tampoco. Eh, Claro. pero para los chicos, vos te vas, hubo como que se valoró su escuela, ¿me entendés? No vamos a cualquier escuela. Y, y eso también es importante, porque para los chicos hay una idea de la escuela pública y una representación de la escuela pública, ¿no? Como un lugar donde, pública de gestión estatal me refiero, como un lugar que, bueno, si vas ahí no son escuelas de calidad, viste que tienen como esa idea. Es un imaginario social en realidad, porque nosotros estamos partiendo de la base, por lo menos en nuestra manera de pensar, de que una escuela se hace en trayectorias escolares y esas trayectorias son individuales, ¿no? Entonces, cuando Tal vos cual. pensás que hay trayectorias individuales, no puedes estar pensando de calidad educativa en lo que se refiere a el imaginario social de lo que es calidad educativa, porque yo también podría decir de este lado que calidad educativa es ver un proceso de un estudiante y en base a sus habilidades, sus capacidades, a lo que puede, pensar un punto de partida y un punto de llegada, ¿no? Que en realidad nunca termina, porque después siguen creciendo, ¿no? No son nuestros para siempre. Tal cual, pero bueno, pero sí que se les juega algo. A mí me pasó con mi hijo. En la primaria, yo elijo una escuela privada y de todo el día porque era el peor momento de la hermana. Y eso implicaba que yo tuviera que estar mucho tiempo internada, y entonces el hecho de que no tuviera que estar molestando a la familia durante el día, ubicándolo en esos procesos, y la escuela estatal de jornada completa tenías que vivir cerca. Yo no vivía cerca de ninguna de jornada completa como para que te den prioridad, ¿no? Ahora te dan prioridad por ser también parte, digamos, como soy empleada del Estado, digamos, pero bueno, Claro. en esa época no. Entonces lo mando a una de jornada completa privada. Después fallece la hermana y él ya tenía sus amigos y quería terminar su proceso ahí. Entonces le digo yo, en séptimo grado, digo, vas a ir a una escuela parecida a la que dirige mamá, no vas a ir a la misma por un tema de que tenga su privacidad, que no sea el hijo de... Entonces, era el único que iba, venía llorando, ¿no? Porque todos decían a qué escuelas iban a ir. Entonces él me decía, mamá, yo soy el único que voy a ir a la escuela estatal. Bueno, le digo, cada uno, pero nadie va a la misma escuela, fíjate, le digo, todos están eligiendo en función de lo que les gusta a los papás, lo que les gusta a ellos, lo que, digo, bueno, a mí me gusta este momento decido yo, ya te va a tocar, ¿no? Yo decido el lugar, yo entiendo cómo sos vos y decido este lugar que me parece que va con vos. Y entonces un día viene y me dice, a mí me dicen que me van a dar droga en la escuela estatal, ¿viste? Y vos te quedás como pensando, claro, como hay una representación ahí, ¿no? No te voy a contar el chiste cómo le respondí porque no corresponde, pero bueno, lo llevé, la síntesis es que su primer día de clase fue doblado del dolor de estómago, con esa idea de que también él pensaba que le iba a pasar algo, digo, y ahí me vino la imagen de la peluquera, digo, lo mismo le estaba pasando a ella cuando lo llevo. Bueno, nada, hoy ya está en cuarto año y está bárbaro, pero hay que romper con algunas cuestiones que ni una ni otra son recorridos y lo que uno puede elige, lo importante es que pueda elegirlo, eso es lo Claro. importante, que uno lo pueda elegir, que no sea uno o el otro porque no le quedó otra, ¿no?
qué interesante. A mí me parece que, me acordaba mientras hablabas de la frase de Tonucci, ¿no? Que dice que la escuela ideal sería la que está más cerca, ¿no? Por la importancia de la estimulación en la calle, ¿no? De la vivencia de los chicos con La la calle. autonomía, claro, claro, Que cuanto más autónomo mejor. cuanto más autónomo para poder ir caminando, para poder ir vivenciando esas situaciones, ¿no? Eh, Se me ocurre pensar esto que vos decís, bueno, de la inclusión, la diversidad, como decíamos antes, no desde una misión, sino de favorecer un ambiente. Y en cuanto a lo pedagógico, a la hora de entrar a un aula, por ejemplo, nosotros este año vamos a empezar un proyecto de reagrupamientos para el cual nos capacitamos muchísimo. Bueno, leímos mucho a Flavia Terigi y a otros autores. Y bueno, debatimos, dimos nuestras formas de pensar. Bueno, esta situación un poco nos complicó el tema de reagrupar, pero bueno, es un proyecto que está y que va a tener su continuidad. Y gracias a Dios, hoy apoyado por la supervisión, digamos. No es que hay un obstáculo frente a esto. Digo, también crear un ambiente de posibilidades tiene que ver con algunas ideas pedagógicas, ¿no? Por ejemplo, nosotros lo pensamos no solamente en función de los chicos, como decimos por ahí, que vienen que vienen con otras realidades y que por ahí les cuesta más entrar al sistema educativo, o como decía Alexis, un compañero con el que hablé, también, bueno, ¿y qué pasa después con estos chicos, ¿no? Y todo este recorrido. Digo, más allá de todo esto, desde lo pedagógico, desde la hora de pensar los movimientos, me parece que es interesante comenzar a pensar, no es la única forma, pero sí una escuela que pueda agrupar ya no solo por edades, sino con distintas ideas, ¿no? Con distintas formas de agrupar, y esa escuela, y con esto lo último que quiero decir, y te voy a dar pie a vos que tenés mucha experiencia en esto, digo, esta es una escuela que también tiene su movimiento, ¿no? Y a mí me resulta muy interesante transmitir el mensaje de que no está mal que los pibes vayan, vengan, corran emocionados. En primaria me pasa un montón, a los gritos, viene, uy, ¿qué es todo ese ruido? Me encanta, lo tengo que decir. Pero digo, hay una potencia ahí, como decimos, ¿no? En ese movimiento que tiene que ver con empezar a pensar escuelas que rompan esas barreras de pensamiento, esas ideas que venimos diciendo, ¿no? Que a veces están como en lo social, en el pensamiento social, que como esto que vos decís, ¿no? Esta escuela es mejor que otra, o qué es una calidad educativa. Bueno, ¿qué otras formas te parece a vos, ¿no? Que pueden ser interesantes a la hora de pensar desde el valor pedagógico del aprendizaje, de la trayectoria de cada uno, ¿no? Y a mí me parece que este es el momento histórico para romper con las organizaciones escolares, en todos los sentidos, porque rompimos con los tiempos ahora, evaluamos los procesos y tranquilamente se puede reagrupar en la virtualidad. El tema es sostenerlo en la presencialidad, es el mayor desafío. Nosotros trabajamos con esa lógica de trayectorias personalizadas. Al principio lo hicimos y yo por eso digo que fui como evolucionando en esto. Al principio lo hicimos en función de, bueno, si necesita un 1 a 1, ¿por qué no un 1 a 1, ¿no? Es decir, esta materia no la puede cursar, que pueda salir y cursarla con otro profesor. Y después nos dimos cuenta que lo planteábamos por ahí solo para chicos con discapacidad si lo necesitaban. Y de golpe decíamos, ¿y por qué no cualquier chico que tenga nada, que esta materia acá no, y porque son muchos compañeros y se distrae fácilmente, no necesariamente tiene que tener absolutamente nada, ¿no? Pueda elegir otro lugar en otro espacio de la escuela y con otro profe y con otros chicos cursar la materia. Entonces vos los vas a ver, vos vas a entrar a la escuela, no tenemos aulas temáticas como en Estados Unidos, no tendríamos la estructura para, ¿no? Ni edilicia, ni en la organización No, pero muy de multifuncionales, horario. ¿no? Pero sí tenemos esa posibilidad, nosotros tenemos horas extra clase. Eh, no todos los profesores, es un grupo de 140 profesores, va bien, sube y baja según el momento del año, ¿no? Pero más o menos ese es el promedio, 140, y son 45 los profesores que tienen extra clase. Entonces, lo que decidimos el momento que llegamos a la posibilidad de las extra clase, allá por el 2013, las inauguramos, ¿no? Aparece este proyecto de profesor por cargo en Cava, que en muchas escuelas son las extraclases, los profes decían que presentan como un proyecto a la escuela. Yo quiero trabajar este proyecto en mis horas extraclases. Yo lo que decidí, y esto fue bien de gestión,
las horas son extra, digamos, son extra clase, le pertenece obviamente ese horario al profesor, pero los proyectos le pertenecen a la escuela y plantea a la escuela en función de los perfiles. Y eso nos permitió generar esos espacios para que los chicos se muevan. Entonces, vos vas a ver en cambios de horarios, chicos que se ponen la mochila y de distintos cursos y van a distintos lugares de la escuela, donde los están esperando otros profesores. Y tenés de todo, porque también pudimos organizar en las cursadas, por ejemplo, alumnos, bueno, nada, alumnos que han tenido una vida particular en relación a consumos o psiquiátricos, que no le ha permitido cursar la escuela, sostener las cursadas. Y entonces, ¿qué pasa? Se interrumpen por las internaciones, y entonces terminan como una suerte de que la escuela lo sigue recibiendo, pero lo sigue recibiendo en el mismo año, ¿viste? Entonces, los chicos terminan abandonando, porque empiezan, algo los atraviesa, quedan internados, pierden el año, la escuela le dice que sí, no te vas a quedar afuera, volvés, y volvés el mismo año, y claro, le pasan los años. Entonces empezamos a pensar, ¿por qué no ofrecerles recorridos a la medida? Es decir, no podés, estás nada, con hospital de día, pero el hospital de día, si el equipo considera que podés 2 mañanas o 2 tardes venir a la escuela, organizarte la escuela en 2 tardes. Claramente vos no podés meter toda la carga horaria en 2 tardes, porque si no, o sea, ya sería magia, ¿no? O sea, no sé para qué vendrían los chicos todos los días en la jornada completa. Pero sí vos podés organizarle, por ejemplo, un agrupamiento de horas en donde vos podés meter 3 materias juntas con un mismo profesor, o bien, nada, lo vas haciendo hasta, y este año no terminaste segundo, empezás segundo lo que te falte al año siguiente porque tenés que continuar con este proceso, y cuando terminás empezás a cursar las materias de tercero. En la lógica de la escuela no rompemos con nada, no hacemos nada ilegal porque va a figurar como repetidor de segundo, pero va a estar adelantando las de tercero, y el joven no se va, no, lo único que ve es que sigue avanzando. En algunos casos puede cursar todo, en algunos casos, porque el tiempo, por la disposición o por sus recaídas, cursa esto, y entonces también en ese momento lo hacíamos para uno solo, y después empezamos a jugar con esto de que salgan y vayan con un profe, y pueden cursar con otro, pueden cursar a la tarde, pueden cursar en otro curso, digamos, al mismo profesor lo lleva a otro curso, no necesariamente a otro espacio, y entonces ya están acostumbrados los profesores que por ahí tienen en la lista un alumno, ese casillero lo tiene que dejar vacío porque otro profesor lo va a completar. ¿Entendés? Qué importante la flexibilidad, ¿no? En una escuela para poder albergar a los chicos, ¿no? Para poder generar esta convivencia. Y algo que me pareció interesante también como tomar de lo que vas diciendo es el tema de las repitencias, ¿no? Yo pienso que cuando hablamos de trayectorias escolares, deberíamos como pensar, yo por lo menos en mi escuela lo planteo como la necesidad tendría que ver no con una cuestión de contenidos, sino con una cuestión de si necesitamos estar un año más juntos, ¿no? Por ejemplo, en la primaria yo pienso es como un recorrido de 7 años. Y por algunas situaciones puede pasar que algún caso de algún peque necesite estar 8 años, ¿no? Que tiene que ver con situaciones difíciles de la vida, como las que contás vos. Pero me parece que hay una mirada de la repitencia que tiene que cambiar también, que no puede pensarse con si se logró estos objetivos este año, un determinado estudiante repite, claro, ¿no? hay procesos que los En tu caso 5 años, en mi caso 7, que a veces uno, te lo repito, yo un caso tuve, por ejemplo, que decidimos estar un año más, pero que tiene que ver con contención, tiene que ver con acompañamiento, tiene que ver con un montón de cuestiones, ¿no? Pero que no es exclusivamente algo que se define en un año, ¿no? Porque Carlos Esclar habla también mucho de esto, ¿no? De esta lógica de la velocidad y de lo cortoplacista que vivimos a veces, ¿no? Entonces, pensar en una escuela primaria en 7 años, pensar en una escuela secundaria en 5 años, 6 si es necesario, ¿no? Nosotros hicimos incluso algunos, también nos dimos cuenta que la repitencia no sirve para nada igual, porque Hermoso. después terminan desaprobando las materias que ya habían aprobado, y entonces ahí vos te quedás pensando qué pasó acá, ¿no? Porque también se aburren los chicos, no es que repiten y no estuvieron presentes en la escuela. Nosotros pudimos pensar proyectos
que puedan sostener los más grandes, porque a los más chicos les cuesta más ese esfuerzo, en cuanto a que si repetiste por 3, 4 materias, puedas cursar en el contraturno el año en el que tendrías que haber sido promovido. Y entonces figurás como oyente, pero cursás las materias y rendís los exámenes, y en el año donde estás como repetidor legalmente, porque eso es legal, o sea, yo no puedo ir contra la normativa, solo venís para las materias que no habías aprobado, con la condición de a mitad de año, en las mesas de exámenes, regularizar tu situación de promoción en relación a que si tenías 3, por lo menos una ya la tengas aprobada, poner una previa, salvo que estés cursando las regulares, salvo que sean todas regulares, entonces no te queda otra que terminar el año. Y las materias que cursas en la tarde, si mantenés la regularidad, o sea, la asistencia, y las vas aprobando, nosotros después volcamos como mesas de exámenes libres. Y entonces vos en definitiva no perdiste ningún año, ¿entendés? Es como un estímulo para los chicos. Incluso, claro, Lo incluso hacemos digo, un tercer y cuarto año nada más, ¿no? O sea, de tercero para cuarto, de cuarto para quinto. Es un proyecto eh, especial. es- está buenísimo y eso habla, ¿no?, de una escuela que se hace hogar y que piensa posibilidades, ¿no? Porque a veces, justamente unos días hablé con Rebeca, con Anijovic, sobre varios temas, y uno era la evaluación como una oportunidad, ¿no? Como, ¿qué podemos pensar de que cada espacio, cada cosa que hacemos, en realidad tenga que ver con un espacio de aprendizaje? Digamos, por ejemplo, no te evalúo porque quiero saber qué sabes y qué no, sino que evaluamos algo para ver cómo podemos crecer a partir de ahí, ¿no? Estas miradas me parece que tienen estos proyectos bueno, que vos estás contando, que son sumamente interesantes, y además pienso en las realidades de los pibes con los que trabajás vos, qué tan importante es pensar en dar posibilidades y no más obstáculos a los que la vida ya les está dando, ¿no? Tal cual, bueno, pero en eso también y a la hora de pensar las promociones se puede trabajar con evaluaciones colegiadas. Y entonces a veces vos te das cuenta, bueno, en mi materia esto no estuvo, no se logró, ¿no? Pero en el marco del análisis de otras materias, un marco de análisis serio, ¿no? Que trascienda si el pibe es bueno, si trascienda, que no es que no lo complemente, ¿eh? Digo, que no se quede en la discusión de, no, bueno, pero este es medio vago igual, ¿no? Esas cosas no, sino, este, que pueda ir viendo realmente qué lograron otras materias, que siempre hay algo de otras materias que va a responder a la mía, siempre, siempre, que me permita pensar, bueno, mira, está para promocionarlo, está para pasar de año, digamos, porque no lo voy a dejar. Y esto que me faltó, se continúa, si no soy yo, como un legado para la maestra, para el profe que lo reciba el año siguiente, el maestro que lo reciba el año siguiente, como para completar el proceso. Pero digo, hay que dar tiempos y verlo en el marco de otras miradas para pensar esos procesos de promoción en relación a cómo podríamos romper con el sistema. Yo vuelvo a insistir, hoy estamos en un momento histórico para eso. Pensá que los informes nos invitan a dar cuenta de esos procesos tan personales contemplando el contexto, que antes nosotros no lo contemplábamos. Podés tener ideas, viste mirá que este chico, no sé, le pasó algo a la mamá este mes, sí, bueno, pero viste como esto, después, bueno, pero ya pasó, ¿no? Y Claro. hoy lo tuvimos como muy presente. El tema es lo que está culturalmente aceptado y volvemos al imaginario. Porque mira, yo lo comentaba estos días, a mí me llamó la atención en este previa al receso que nadie mostrara en las redes informes de sus hijos. O sea, siempre ves en los bimestres o trimestres los boletines. Lo digo yo con envidia porque yo nunca pude mostrar un boletín de mi hijo, ¿viste? Yo siempre critico porque digo, yo nunca pude sacarle una foto y mostrar que no tenía muy buenos boletines mi negri, pero él veía siempre, ¿viste? ¿Cómo te felicito, hijo, por esto? Y chau, te ponen el boletín con 10, con 9, con muy bien, con excelente. Y abundaban los cierres de bimestre, de trimestre, de año, abundan estos boletines. ¿Vos viste en las redes informes de los chicos
No Nada. hubo. ¿Por qué no hubo? Te voy a decir por qué no hubo. Porque no es que era muy complejo sacarle una foto a una parte del Porque no informe. se No calificó. hay un valor ahí. No hay un valor social ahí, no hay nota ahí. Y ahí Claro. está el problema. Creo que estamos en un momento de quiebre y si estuviste trabajando con Anijovic, digo porque yo, para evaluaciones, como es la referente, ¿no? Digo, Sí, este momento donde se trabajó sobre cómo se iba a evaluar el proceso, este es un momento donde tenemos que superar la idea de cómo íbamos a evaluar este proceso en este periodo, como salvando el periodo. No era como salvamos este cuatrimestre, ¿no? Y nos hacemos cargo de la falta de conectividad y de máquinas. No, 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 este es el momento para decir, terminemos con este tipo de evaluaciones y empecemos a pensar realmente que el diseño no es el objetivo, sino es un medio para los chicos. Y que hay que pensar las evaluaciones en función de las necesidades de los chicos y no las necesidades del diseño curricular. Porque si no, y he leído leyendas de docentes que dicen, bueno, igual acordate que cuando volvamos vamos a poder evaluar. ¿Y qué hiciste hasta ahora? O sea, eso es peligrosísimo. Cuando claro. volvamos, y si vamos a volver, yo te digo la verdad, lo mejor que puede pasar es que este año no se vuelva, porque si llegamos a volver, pobres pibes, de verdad que en nombre de la justicia, ¿no? Vamos a evaluar ahora lo que no evaluamos, y ya fueron evaluados. Claro. Sí, sí. Hay algo que me parece muy interesante, que es pensar que la escuela no se hace sobre los libros, como decís vos, sobre el diseño, sino sobre la vida de los pibes, ¿no? Cuando una escuela se empieza a hacer sobre la vida de los pibes, es esta escuela que decimos que también es interesante como trabajadores, ¿no? Como decir algo que se reinventa todos los días, algo que va cambiando, algo que nos invita a pensar. Me parece que también los docentes tenemos que encontrarle ese jugo, ¿no? A nuestro trabajo, de decir, ese proyecto que me motiva, esa idea que va cambiando, que va evolucionando, ¿no? Me parece que la escuela hoy está, como decís vos, en un momento histórico y como un montón de cambios, ¿no? Que esperemos que se vengan. Me parece que nos invita a pensar a qué escuela queremos volver como docentes, cada uno en lo personal, ¿no? Yo por ahí leía por ahí, bueno, estamos tan lejos de ciertas cosas, bueno, pero si somos más los que estamos hablando de esto, lo que estamos pensando, hoy la verdad que me pone re contento saber que hay un montón de docentes que estamos compartiendo ideas por este medio, por otros medios, esto es algo que no pasaba, ¿no? Era algo que no, o sea, por lo menos no estaba previsto, ¿no? Entonces digo, hay un valor y un potencial que nace desde estas dificultades, desde estos momentos difíciles que vivimos, y me parece que cada uno, bueno, está en tomar esto para crecer, ¿no? En poder visualizar estas oportunidades, estos obstáculos que de repente aparecen para poder tomar un crecimiento personal, sobre todo, disfrutar lo que uno hace, que me parece que ese es un valor muy grande. Y creo que estos pensamientos, estas cosas que vamos charlando, bueno, se van contagiando, ¿no? De alguna manera. Yo estoy sorprendido de que hay cada vez más gente que piensa en una escuela diferente, ¿no? Que piensa en una escuela más justa, como decimos, porque para mí en algún punto se trata de justicia también, ¿no? Y no, ¿y qué es eso? Y digo, y es más, creo que hay bases de la educación inclusiva hoy que atraviesa todas las escuelas del país y del mundo, en el hacer nuestro y en el decir nuestro, que pueden generar realmente una escuela diferente. Y en ese punto vos nombraste Scliar, y Scliar hace poco en una entrevista decía que ese diseño de esa escuela tenía que venir de la mano de la voz de los que hacen escuela. ¿No? Él decía, la mano del investigador, del especialista, alejaría a la escuela de la realidad. Entonces, acá hay que tener cuidado porque me parece que hicimos mucho y decimos mucho y no nos damos cuenta de lo que decimos. Hoy no nos cuestionamos que tienen que estar todos dentro de la escuela y en la presencialidad sí cuestionábamos quiénes sí, quiénes no. Entonces digo que hay un montón de cuestiones para registrar, para poder ser parte nosotros del diseño de una escuela real. Porque ahora se llama un montón de investigadores y académicos a pensar, ¿no? Y a que den voz, bueno, ¿cómo te parece la escuela? ¿Cómo debería ser?
y no quito la mirada de ellos y el marco teórico que tiene que encuadrar todas nuestras prácticas, porque de eso soy una convencida, nosotros a todo esto le tenemos que poner un marco teórico, pero me parece que se va a seguir siendo inalcanzable, porque los principios de la educación inclusiva están y están hace 1000 años, ¿no? Y sin embargo no se alcanzaron esas escuelas, porque desde arriba no es desde abajo. Hoy hay un montón de cuestiones que se podrían tomar de registros de este periodo que pueden dar cuenta de que sí es posible que un docente, que los docentes sí están preparados, porque no estuvimos preparados para esto y sin embargo lo hicimos posible. Entonces está más en la actitud, en la voluntad, ¿no? En creer también, En ¿no? la autoformación, en que, claro, y bueno, pero ¿quién no? Vos hablabas de reinventarse. La otra vez alguien así en el público, no me acuerdo si un vivo, una conferencia, pero que hicieron así un comentario, pusieron reinventarse es la palabra de la pandemia. Sí, salimos todos. Claro, me quedé así como en sí, tenés razón. Es la palabra de salimos todos a reinventarnos y seguimos reinventándonos, porque de verdad es que esto no estaba ni previsto, ni se te hubiera ocurrido nunca, y no teníamos las herramientas. Ahora, que no sea un sinsentido, porque todo esto llevó a un aprendizaje de la institución escuela real, vivido, que no puede quedar en manos de otro que diseñe, ¿no? Nuestra voz, no estoy excluyendo el otro, digo que nuestra voz se tiene que sumar para que sea real en ese diseño. Yo estoy en un movimiento así, convocando gente para pensarlo, un poco siguiendo a La Rosa, que habla en elogio del profesor, del diseño de la escuela y donde jugaron con esta idea de poner todas las voces a pensar, a caminar la escuela, ¿no? A fotografiarla. Bueno, nosotros esto, la fotografía de un momento, de una conversación, nosotros estamos hablando con 3 profes con los que estamos haciendo investigación y que queremos generar ahora unos talleres con profesores en relación a la escritura, esta idea de poblar la palabra, es decir, qué hay detrás de cada cosa que dijimos, ¿no? Que hicimos en este periodo, Sí. para poder dar realmente sentido, ¿no? Y habitar esas palabras también. Seguro, y esa importancia de escribir esas prácticas, ¿no? De todo ese proceso que uno va vivenciando para hacer un valor de eso, ¿no? Mira, Silvana, nos Pero que quedan supere una unos. bitácora, ¿eh? Que supere una bitácora. Más al decir de Tedesco, narrativas escolares, pero que supere la bitácora del día a día como lo viví, ¿eh? Sí, a mí me pasó como estudiante en la carrera de Flaxo de hacer un año de escritura, por decirlo de alguna manera, ¿no? De donde había devoluciones, y bueno, súper interesante porque también Flaxo tiene una manera de evaluar también que va muy de la mano de lo que se Sí, está pensando, ¿no? De devoluciones con yo preguntas, también. de devoluciones a pensar. Así que bueno, súper interesante también para recomendar a los docentes. Nos quedan unos minutitos, me parece que por ahí sería interesante, si querés contar alguna historia de algún estudiante, alguna historia de superación, me parece que está bueno para llevarnos esas realidades que nos invitan a seguir creyendo que se puede, a seguir creyendo en lo que hacemos y en el valor de lo que hacemos. Sé que tenés millones, así que te invito a que elijas una que más te guste, que quieras, y me parece que está bueno compartirlas. Mira, no, hoy leí algo así como que cuando se hace hincapié mucho en la idea de los superhéroes, viste, en relación a sus, a nada, a que son historias heavy y que se pueden superar, también los ponía en una condición de estigmatización y yo me quedé así como, wow, viste que por un lado vos resaltás. Entonces, justo como lo leí hoy y me quedé así como impactada y vos me venís a pedir esto, voy a hacer te voy a decir algo diferente porque no se superó hoy y no la puede contar, pero sin embargo me pregunto, voy a jugar a esto de qué puede hacer una escuela. Mira, y va a ser mi homenaje a Lucas, siempre lo hago porque lo nombro mucho a él, que nada, que falleció el año pasado. Lucas tenía distrofia muscular progresiva, síndrome de Duchenne.
Y yo, ¿qué te podría decir de Lucas? Que en realidad fracasamos en tercer año porque en tercer año lo perdimos. Y el tercer año lo perdimos porque él ya había perdido casi toda la movilidad y obviamente había algo de su imagen corporal y de su deseo o no deseo de la vida, aunque se aferró de haber tenido que cambiar de una silla un poco más convencional a una silla muy, muy, muy grande para que él pudiera, y ese grado de exposición hizo que no quisiera este, seguir en la escuela, ¿no? Donde lo sostuvimos todo lo que pudimos, pero no sostuvimos nada. Y entonces, una vez cuando yo hablaba de ese año donde nada, donde lo mandaba, o sea, íbamos a través de un asistente, que era el que lo ayudaba a movilizarse en la escuela, iba a dejarle la tarea, era todo un como sí, porque no pasaba nada. Y entonces justo yo estaba haciendo un curso de educación inclusiva, no me acuerdo qué era, pero era un curso así anual, iba todo una vez por mes los sábados. No era un postítulo, pero algo anual era. Y yo comento esto y entonces me dijo, me acuerdo que la docente me dijo que eso no era un proyecto pedagógico, ¿no? ¿Cuál era el proyecto pedagógico que teníamos? Y entonces yo sentía que el proyecto pedagógico era que la escuela le estaba haciendo un mimo, que no lo quería soltar, que era mucho más fácil darle de baja que seguir insistiendo, aunque sea la excusa para ir a ver cómo está, porque sabíamos que no pasaba nada del otro lado, pero nosotros estamos de este lado. Bueno, nada, yo sigo con relación con la mamá. Y entonces me quedo pensando que para la mamá ese paso por la escuela no fue en vano. Y para él tampoco, porque lo poquito que estuvo en la escuela, nada, él se enamoró, se declaró, la niña lo rechazó, pero se generaron una amistad hermosa. El rechazo es parte del aprendizaje. De hecho, ella misma nos preguntó si tenía que aceptarlo porque estaba así, o si ella me dice, no es por nada en particular, pero no me gusta, no estoy enamorada, ¿viste? Pero la paso muy bien con él, y le digo, bueno, mira, Leo, eso nos pasó a todos y también él tiene que aprender esto es la vida, que se lleve esas experiencias de vida. Entonces a veces la escuela se pregunta todo lo que puede hacer por un pibe y transformarle la vida. Y la Rosa dice que no se trata de que nosotros transformemos la vida, sino que la habilitemos, ¿no? A que sean dueños de su vida. Él decidió esto, se hizo cargo de esto, pero se sintió querido y se sintió alojado y sintió que generó un lugar ahí y donde todos lo recordamos al día de hoy y los chicos que egresaron y sus amistades y siempre con una sonrisa en la boca. Y entonces pienso que la escuela a veces se plantea objetivos como delineando la vida de alguien, y la realidad es que lo único que hay que hacer es darle la lapicera para que escriba su propia vida. Nosotros no podemos, no hacemos otra cosa que eso, que habilitarlos a que escriban su propia vida, ¿no? Empoderarlos para que escriban su propia vida, pero nosotros no podemos estar poniéndonos proyectos de vida, ¿no? Como objetivos, porque a veces nuestros objetivos tienen que ver con eso. Pero ¿cómo le voy a dar el título? ¿Qué va a hacer en la universidad? ¿No? ¿Cómo va a llegar a la universidad? Y yo a veces pienso, que quiere estudiar medicina, no todos los médicos son cirujanos, también hay investigadores, y tal vez su hacer, su pensar va a ir por ese lado, y bueno, seguro en cirugía les va a ir mal hasta que la aprobará, y después podrá ser un investigador. ¿Por qué no? ¿Quiénes somos nosotros para decidir eso? Gracias, Silvana. Sí, seguro uno no sabe lo que un cuerpo puede, ¿no? Todo lo que puede avanzar y la potencia que hay detrás. Te agradezco muchísimo esta charla. Para mí fue todo un aprendizaje también de escucharte siempre y bueno, compartir algunos pensamientos me llena de felicidad. Te agradezco muchísimo. Y bueno, gracias a todos los que iban comentando, fuimos leyendo así, todos muy contentos. Y bueno, espero poder ir a conocer tu cole algún día, cuando pase esta etapa, me encantaría ¿Sí? conocer el proyecto que están llevando adelante. Así que El bueno, recreo tan loco. el vaquero tan loco como ideal, El ¿no? recreo vienen a verlos todos, sí, 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 ya se va a dar. Esperemos volver a esos recreos sin distanciamiento social, ¿no? En todo caso, cuidándonos, pero socialmente no podemos estar distanciados. Si no, no Tal cual. sería una escuela.
Muchas gracias, Silvana. Le cuento a la gente que el sábado que viene voy a estar charlando con Rodrigo Souto, que es médico. Vamos a estar hablando sobre las enfermedades como un aprendizaje. También él trabaja con la nueva medicina germánica. Pueden seguirlo para ir conociendo sus pensamientos. Es nueva.medicina.germánica. Gracias, Silvana. Un placer Gracias, enorme. Hugo. Te agradezco muchísimo. Igualmente. Ahora voy a subir la charla al Instagram y a YouTube. ¿Sí? Te mando un beso enorme. Gracias, gracias a todos. Un abrazo.